Su micrófono. Su micrófono, doctor. ¿Estamos ahí? ¿Sí me están Ahora viendo? sí, lo escucho perfectamente. Bienvenido. Bueno, siempre para mí es un honor Vamos a... estar en un medio de comunicación como el de ustedes y sobre todo pues muy bien acompañado, participantes, analistas y pues puedo decir que pues el momento que vive el país es realmente de suma importancia. Así Han es. sido muchos años que el Ecuador no ha estado en una situación como la actual. El 17 de mayo, la decisión que tomó el señor presidente de entonces, pues de la muerte cruzada, Ujú. que no se la había observado por muchos años atrás, que justamente puso al Ecuador en una etapa que no se sabía cómo iba a Un momento terminar. crucial, así es. Entonces, se han dado los pasos que se habían previsto. Las elecciones se dieron también en las fechas que estaban previstas con los participantes debidamente, pues, que cubrieron las obligaciones que tenían que hacerlo para poder participar en las elecciones. Por otro lado, pues, la primera y segunda vuelta también se realizaron como estaba previsto. No, desde luego, el caso del 9 de agosto, pues, con el asesinato De Fernando de Villavicencio, el candidato a la futbolista presidencia. Ujú. pues, Villavicencio, que realmente cambió las cosas en una gran forma. Movió el tablero. Ujú. Movió el tablero, pero con un golpe muy fuerte. Así es. Y ese primer debate, pues simplemente dio como resultado lo que se dio con los finalistas, que no se esperaba que sean como fueron. Y la segunda vuelta también, pues, una indecisión muy alta de los votantes, pero que era el resultado simplemente porque no tenían seguridad de cuál podía ser el futuro del país. Y ya cerca de las elecciones, la indecisión fue bajando. Hicimos un seguimiento diario de todos pues, 34 ciudades con sus áreas urbanas, rurales de todas las provincias, estudiadas en forma permanente. Y tuvimos un resultado realmente muy cercano al que se registró en las elecciones de segunda vuelta el 20 de octubre. Luego, pues entonces, el día de ayer, tuvo el señor presidente de la Asamblea la gentileza de enviarme una invitación para esa ceremonia de Ujú. toma de poder, pues digamos, de entregarle la banda al presidente Noboa. Y en la noche también tuvo la gentileza de enviarme a un cóctel que se realizó en el convento de San Francisco. Los dos eventos realmente sumamente importantes. El evento de la toma, digamos, de la presidencia, del traspaso del poder del señor Lazo al señor Noboa, yo creo que tuvo sobre todo una característica de mucho respeto, de mucha consideración, de decir estamos frente a un futuro en el cual la opinión pública se está demostrando de que sabe respetar y hacer respetar la opinión pública. La presentación del presidente Noboa, su disertación, su discurso de 7 minutos, pero bastante tranquilos, los tópicos que tomó, no entró en análisis, no entró en cuestión de Lo discusión, típico de de... planteamientos Claro. difíciles, sino simplemente fue abrir el nuevo gobierno y ahora sí vamos a ver cómo es lo que se va a presentar, Y lo dijo él ¿no? mismo, ¿no? Soy un hombre de pocas palabras y demás acciones. Sí, yo tengo oportunidad pues de hacer un seguimiento al señor Novoa desde el año prácticamente el año 98 cuando participó en las elecciones que estuvo en segunda vuelta con el presidente Maguad. Después en las elecciones del año 2002 pues cuando el señor Novoa ganó pues la primera vuelta, ¿no? Y le ganó al señor Correa y en la segunda vuelta el señor Correa tuvo el primer puesto y pues participó el señor Noboa en las siguientes elecciones del año 2009, del año 2013. En ese
la última participación tuvo solamente el 3% de votos válidos y pues después de esa época, de entonces de 2013 a esta parte, eh, nunca ha estado pues lejos de lo que es la política. Y el señor Daniel Noboa, pues una persona que se preparó, también estuvo muy cerca de la gestión de política de su padre. Y ayer, pues yo creo que fue la culminación de un trabajo. También me cupo la suerte de encontrarme con su tía Isabelita, con quien hemos tenido también oportunidad de trabajar en el área siempre empresarial desde hace mucho tiempo. Con la madre del señor Novoa tuve la oportunidad también de tratar realmente una persona que tuvo muchísimo que ver en el desenvolvimiento de la candidatura del señor Novoa. Muchas personas. Realmente fue anoche Una una noche de reunión encuentros, un muy momento de encuentros interesante y de de volver a todos, conversar con digamos, ellos. de campos muy diversos, políticos, Así es. académicos, empresariales, muy interesante. Doctor, Las, eh, las cámaras de la industria, de las cámaras del comercio, la cámara de la construcción. Bueno, ahí está el Ecuador. así El es. Ecuador está diciendo, estamos listos a Confiando. atacar, Y sobre todo estamos confiando. listos Mi querido a doctor, trabajar. estoy con mi compañero Daniel Solórzano, quien tiene inquietudes respecto de la situación del país, la situación política del país, lo que se avisora, las expectativas que tenemos todos los ecuatorianos, lo que se ha podido estudiar en este corto tiempo. Le doy el paso. Daniel, adelante, por favor. Gracias, Wendy. Doctor Polivio, qué gusto poder conversar con usted. Usted escuchó quizás el mensaje a la nación o de posesión de un presidente más corto de la historia, 7 minutos. ¿Qué sensación le deja? ¿Cuál es su lectura de este mensaje de 7 minutos? Bueno, yo le voy a dar con esta oportunidad varios datos que ¿Ah? provienen de un estudio de opinión, ¿no? Que se lo ha venido haciendo en los últimos días en, eh, en 34 ciudades, Ok, 2.300 personas, con sistemas de procesamiento Big Data, que es lo que utilizamos nosotros, es no sí. solamente en entrevistas cara a cara, sino también utilizando sistemas que toman en cuenta lo que es el manejo de Internet, el Survey to Go, que se llama, ¿no? Con Ajá. un procedimiento dublo. Todo es, pues, también georreferenciado. Es decir, hemos avanzado mucho en este sentido en la cuestión de investigación y los resultados están, pues, demostrando de que se está teniendo una buena participación, un buen comportamiento de la opinión pública, que da su información en forma muy amplia. Y yo lo que le digo es que en lo que se refiere, por ejemplo, a la respuesta de ellos, ¿cómo ve el ánimo, cómo está su ánimo respecto al futuro del país? ¿No? Ajá. Entonces, ¿qué contestan? Hasta meses anteriores, el ánimo de la población, el optimismo, la esperanza, el entusiasmo estaba en 22%. Ok. Desde los días anteriores al día de la toma de posesión, pasó al 46%. O sea, un 46% de la población ya se dice que está optimista, esperanzada, entusiasmada. Casi un doble de lo que estaba anteriormente. No Ok. todavía supera el 50-60%, pero esto se va dando poco a poco conforme se presentan las situaciones de gestión. Ahora, Ok. en la aceptación de cómo se presentó el presidente después de que ganó la segunda vuelta, en la preparación, cómo estuvo en los días previos, también hubo una manifestación muy interesante. El presidente Lazo, la última medición tuvo del 20%, 20,1% de aprobación a su gestión. Claro que él comenzó pues con una gestión que fue aprobada, que llegó incluso a aprobarse con más del 70-74% en el mes de agosto del año de 2021, pero entonces terminó con el 20,1% y el señor Novoa subió al 60,2% en el día anterior a la toma ya del poder, ¿no? Estos días estamos nuevamente en la toma de la información y tendremos para el día domingo cómo es la reacción, pero en los diferentes conversatorios que hemos tenido en estos días, incluso esta mañana, vemos que hay una respuesta favorable. Este 60,1, 60,2 que le digo, yo creo que es posible que aumente
incluso un poco más del 68%. Eso quiere decir que la población le dice al nuevo presidente, no, no falta por nosotros, no falta por los diferentes grupos, ¿no? Sino que ahora vemos cómo es lo que se tiene que mover. Y ante eso yo creo que usted maneja muy bien también todo lo que son los indicadores nacionales, ¿no? Y esto tenemos que tomar en cuenta de que la situación económica, la situación del país, no es una situación cualquiera. Estamos con Ok. una tasa de crecimiento del PIB prevista para el próximo año de 0,8. ¿Qué es eso? Después de haber tenido el año 2021 4,2%, 2,7% en el siguiente, 2,5% en este de 2023, la expectativa para el siguiente año es del 0,8%. Entonces, hay que tomar en cuenta también pues que los gastos del sector público se tenían y se han manejado mucho mejor en los últimos años de lo que fue entre los años 2007 y 2017, ¿no? Ajá. En esa época se gastaron, en 10 años, se gastó el 55% de todo lo que fue desde los gobiernos de 1979 al 2023. Una década tremenda. Que entonces, ahora lo que se espera es de que las cosas marchen mejor. Esa inversión extranjera directa, que es la más baja que se puede observar en Latinoamérica, ¿no? De 106 Pero, millones. Hay que comprar. doctor, usted dice se espera, pero bueno, no estábamos acostumbrados a un discurso tan corto, porque estábamos acostumbrados a que los presidentes que se posesionan digan su hoja de ruta. Pero el día de ayer no, eso no ocurrió. Parece ser que Daniel Noboa sigue en el efecto post-elecciones de un silencio absoluto y de ir dando puntadas sin mayor publicidad previa. Ahora, eso le puede jugar en contra también, porque bien dice un conocido refrán, que el árbol puede caer, pero si no hay nadie quien lo difunda, que el árbol se ha caído en medio de la selva, no va a pasar absolutamente nada con ese árbol. Es decir, que también el nuevo secretario de Comunicación tendrá una dura misión, dura tarea de promover lo suficiente las decisiones del presidente Noboa como para que la ciudadanía sepa hacia dónde vamos. La apreciación suya, Daniel, muy positiva, muy correcta. Eso no podríamos decir que con lo que hizo ayer ya está bien. No, Ok, la entrada fue correcta. El, el primer paso, no toma la posesión, pues echando leña, como se dice comúnmente, sí, sí, pues sí, sí. coqueteando por Puede aquí, decir. coqueteando por allá, diciendo esto has hecho, ta, 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 ta. Eso a mí me parece que no se debe hacer así en una toma de poder como lo han hecho en muchas ocasiones. No, pero hoy sí, en los siguientes días ya pasó la puerta, ya está dentro. Ahora tiene que presentar, primero, Ok, su equipo de trabajo. Eso es importantísimo. El ok. equipo de trabajo es clave en el desenvolvimiento del gobierno. No tiene que ser solamente el presidente, y si no es el presidente solamente, sino es su equipo de trabajo. ¿Quién va a estar al frente del gobierno, la materia política, en la materia de lo que es de seguridad? Ya más luego voy a decir el problema realmente que tiene el país. ¿Quién es su equipo de economía? ¿Quién va a manejar la parte económica? ¿Quién va a manejar la parte de finanzas? ¿Cómo se va a manejar todo lo que debiera la cuestión tributaria? ¿Cómo se va a manejar la cuestión de salud, de seguridad? ¿Cómo se va a manejar todo el asunto que tiene que ver con el empleo, con el trabajo? ¿Cómo la parte que tiene que ver con la inversión extranjera para lograr captar todos esos recursos que están mucha gente dispuestos a invertirlos en el país? ¿Cómo se va a manejar todo lo que tiene que ver entonces con estos aspectos del manejo de lo que es el poder ejecutivo y cómo lo Ok. va a enfrentar frente al poder legislativo, capaz de que no entremos en otra crisis como la que hemos pasado en meses anteriores? O sea que yo concuerdo con usted, Daniel, pero decimos, muy bien, presidente Novoa, que bien, todo en un paz,
todo en tranquilidad, todo con un respeto, pero bueno, vamos, ahora sí, vamos entrando a las funciones que se tienen que cumplir. Muy Eh, bien. no sé si yo ya pueda Doctor, mencionar cómo es lo que la doctor, población, a ver, sí, los sí, 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 problemas es que tienen que interesante. resolverse, ¿no? Doctor, normalmente un presidente, tradicionalmente, en esto de la política americana, se le da 100 días antes de 100 días de gracia. Bueno, Daniel Noboa no tiene 4 años, así que habrá que reducir en los 100 días, no sé si a 30 o 45, pero ¿cuál es el periodo de gracia que puede darle el pueblo ecuatoriano si es que estamos para dar el periodo de gracia? Sí, este periodo de gracia se lo acostumbra mucho en los países. Ayer tuve incluso oportunidad de encontrarme con muchos, digamos, pues muchas personas, ejecutivos de gran calidad. Uno de ellos fue el presidente, expresidente de Colombia, Pastrana, Andrés Pastrana. Yo he tenido oportunidad, yo fui durante 10 años, pues, funcionario de Naciones Unidas, haciendo estudios en muchos países, y tuve esa oportunidad de trabajar con los presidentes. Usted bien dice, no es cuestión de que, bueno, ya quedamos bien y ahora sí, ese periodo de gracia tiene que haber. Si son 180 días los que va a estar, pues no vamos a decir que se va a reducir en la relación 1.8 con relación a 48 meses que tiene, y no, pero tiene que ser algo que este año y medio es el año y medio más importante que nosotros tenemos que considerar para el futuro del país. En este año y medio se deben echar las raíces en las cuales se tiene que sustentar el Ecuador desde el año 2025 en adelante. No buscando la forma de que, pues como ganamos en esta parte, tenemos que ganar la siguiente. No, en esto tenemos que hacer lo posible porque el Ecuador pues salga de la crisis que está en cuanto. ¿Cómo le parece a usted que el Estado tendrá que pagar 21.053 millones por deuda externa entre 2004 y 2029, sin contar con los intereses? Para entender Claro. esta cifra tan magna, se puede decir que casi equivale a los ingresos que percibe el Estado en un año y que en el 2023 serán 23.662 millones. Bueno, la deuda externa aumentará todavía más en los dos gobiernos siguientes. Entonces, ya pasó la etapa bonita de la entrada. Ahora viene lo Ajá. difícil, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tiene que enfrentar? A Bueno, ver, ¿cuáles son? los problemas medidos ¿cómo son los problemas? Tenemos el primer gran problema del total de los problemas, que pesa el 54% del total, la inseguridad, la delincuencia, la violencia, el narcotráfico, con insuficiente organización y dotación de recursos policiales, en el marco de un sistema judicial vergonzoso, donde las Cortes Nacionales son manejadas a veces por jueces parroquiales que deciden sobre temas nacionales y por políticos corruptos, presos o fugados del país. 54%. El país está entonces en esa situación pasando una crisis no observada en el pasado. En el año 2021, ¿cuánto pesaba este problema? 6.9. Ahora llega a pesar, incluso tomando en cuenta estos puntos que le he mencionado, 54 puntos. Luego, ¿Sí? la situación de inseguridad proviene en gran forma de la lucha entre pandillas de narcotraficantes que deben ser controladas por la policía, las Fuerzas Armadas, las tropas militares debidamente entrenadas. ¿Quién va a manejar esto de la seguridad? ¿Quién va a estar al frente de lo que tiene que ver con lo que es el manejo de las Fuerzas Armadas? ¿Quién va a estar frente a lo que es el manejo de la policía? La persona que va a estar al frente de esto tiene la formación, tiene la experiencia, tiene la capacidad para poder manejar esto que le estoy diciendo. Eso es Ok. sumamente. Y Por otro eso lo lado, el vamos a ver con problema el transcurso sí, de los días, supongo, ¿no? Con el sí, transcurso de la próxima semana ya veremos si es que las decisiones son las acertadas o no. totalmente de acuerdo. Yo Bien, diría, doctor. anoche que tuve oportunidad de conversar con varios de los que van a ser ejecutivos, Ajá. yo les decía, con lo que les estoy hablando, les dije yo a ellos, y en un grupo que estaba mucha gente,
Mencionó usted también algo sobre comunicación. Sí, señor. La Fundamental. comunicación es clave. La comunicación hace posible que los ecuatorianos, que la fuerza de la opinión pública se vuelva realmente positiva. Si no hay comunicación debida, oportuna, simplemente la opinión pública no sabe cómo realizar las cosas. Yo tengo un libro, La fuerza de la opinión pública. Aquí lo estoy exhibiendo. No sé si usted lo habrá visto. Sí, 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 Ahí, sí. ahí 99 sí les hemos hecho llegar. Aquí es un resumen de lo que ha sucedido en el Ecuador desde el año 1809 Sí, hasta el señor. año 2023. El primer presidente del Ecuador, ya del Ecuador, después de lo que pasó en 1809, desde agosto al 30 de marzo de 1830, fue el señor Juan José Flores, el general Juan José Flores. 30 años de edad, 30. Él fue el presidente más joven del país. Bueno, eso no quiere decir que le quita la importancia al nuevo presidente del Ecuador que tiene 35 años. Pues es un joven muy bien formado, con muy buenos objetivos y que quiere hacer un buen trabajo. Entonces, es importante que lo que se refiere a la comunicación sea, tenga como simiente, como base el estudio, el estudio, la elaboración de estudios cuantitativos, cualitativos, con la población en general. Anoche tuve oportunidad incluso de hacer efectiva también una invitación que estamos haciéndolo para después de una semana, con las cámaras de la producción, con las cámaras de la construcción, con las cámaras de la industria, de comercio, con representantes de la academia, con Ok. representantes de los medios de comunicación como usted, que para presentarse está totalmente al día en todo lo que sucede en el país. Entonces, tuve oportunidad de hablar también brevemente con el señor secretario de Comunicación que va a estar en el futuro, en los próximos días. Él es realmente un profesional muy destacado, mucha experiencia. Me decía que ha estado casi muy cerca de 7 presidentes de diferentes partes del mundo. Tiene toda la formación necesaria para poder hacer un buen trabajo. Entonces, esperemos que la comunicación no se detenga en el Claro, no, gobierno. sin duda. Esa Sin fue, duda que sí. Doctor, ese fue un flanco que no se lo cubrió. Ahora doctor, esperemos que eso se es algo complete. que, sin duda es algo que vamos a seguirle la pista. Doctor, le agradezco mucho sus opiniones sobre este, sin duda, evento histórico importante para el país. Rompió todo esquema, rompió todo lo tradicional que se refiere a cuanto a, a lo que es la posesión de un presidente de la República. Pero ya conversaremos con el transcurso de las semanas y meses, estoy seguro que sí, doctor Bolivio, sobre Solamente, todo lo Daniel, que... quiero cerrar en una formita que no le voy a tomar más de 30 segundos. Claro que sí, adelante. Cuatro son las columnas sobre las cuales se debe asentar un gobierno, una empresa, cualquier institución. Primero, como cuando un médico lo primero que hace es hacer los exámenes de laboratorio, en fin, la Así es. investigación, la comunicación, luego la forma de presentación para que todo el mundo pueda captarla y pueda entenderla. Y luego lo que es la propia gerencia, el manejo de cómo tiene que ser. Si estos 4 aspectos el nuevo gobierno los maneja como es debido, mejor incluso de lo que uno puede sugerir, yo creo que las cosas van a marchar muy bien. Muy bien. Estaremos Le siempre a las agradecemos. órdenes. Gracias, doctor. Ha sido el doctor Ángel Polibio Córdoba quien nos ha dado su impresión sobre la posesión de Daniel Noboa y lo que tiene que ver con la aceptación y de aquí en más a observar y a ver cómo se desempeña. Volvemos a estudios con Wendy Quinde. Gracias, doctor. Así es. Gracias, muy amable. Agradecerle al doctor Ángel Polibio por haber estado con nosotros aquí en el diálogo de la tarde. Lo vamos a seguir molestando. Un abrazo, que tenga muy buena Muy noche. amable, muchas gracias. 5:59, hay recomendaciones. Vamos